Cartografiar nuestro territorio teatral nos permite conocer su diversidad de paisajes, su permanente transformación, sus inabarcables configuraciones. En esta cuarta temporada, te invitamos a seguir descubriendo nuestra geografía a través de los mapas que dibujaron los grupos que impulsaron la producción teatral independiente en las décadas de la primavera democrática. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Kogan, soy nacido en la provincia de Mendoza y circunstancialmente el destino me trajo a Mar del Plata, allá por el año 1978, ya que en Mendoza teníamos un grupo de teatro muy importante con una actividad muy prolífera en la actividad teatral y otras actividades artísticas como las artes plásticas, el cine, la música, la danza. Y bueno, en el año 74, cuando empezó ya digamos, el pregolpe de Estado, que empezó la represión, nosotros fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Nos pusieron una bomba en el teatro, éramos muy jovencitos en esa época, recién empezábamos a dar nuestros primeros pasos y bueno, el destino quiso que me trajera a Mar del Plata porque se había venido a vivir nuestro director y precursor del teatro en Mendoza, que era Carlos Owens. Entonces, bueno, en una visita así de amigos, me quedé a vivir. Me quedé y acá estoy, todavía en Mar del Plata, con mucho amor, con mucho cariño, una ciudad que me recibió muy bien, me dio todo, me abrió las puertas, no solamente para mi actividad artística, sino también me casé, tuve hijos, nietos, así que bueno, acá estoy feliz y contento, aunque ahora me fui a vivir acá nomás cerquita, al partido de Mar Chiquita. Soy marchiquitense ahora. Está muy bien, cambiando de nacionalidad. Bueno, muchas gracias, Hugo, por sumarte a este ciclo y ya en tu introducción nos habla un poco de tus comienzos en Mendoza, pero también de tus comienzos en Mar del Plata, con la figura de Carlos Owens, que me parece necesario rescatarla también, ¿no? Sí. Como un precursor en los fines de los 70 y en los 80 de la movida teatral. Y donde justamente estamos poniendo en esta cuarta temporada un poco el foco, ¿no? Lo que significó la reapertura democrática para el movimiento teatral marplatense. ¿Qué referencias tenés vos de esa época? Mirá, yo me acuerdo, bueno, un poco, digamos, lo que yo te contaba anteriormente, lo que nos había pasado a nosotros en el teatro, porque nosotros teníamos un sueño muy importante para nosotros. En esa época éramos muy jovencitos y teníamos el sueño de nuestro teatro propio. ¿Qué significaba eso? Que queríamos comprar un terreno e edificar nuestro propio teatro, cosa que a media lo hicimos, porque tuvimos el aporte de muchos artistas plásticos que nos donaron obras pictóricas para venderlas y bueno, recibimos la verdad más de 150 obras de cuadro, de escultura, incluso Julio Leparc, que es un gran artista plástico que vive en Francia, nos mandó 3 cuadros, bueno, y con eso logramos comprar el terreno donde íbamos a construir el teatro. Pero bueno, lo que te conté, que en el año 74 se nos vio frustrado ese sueño porque después vino el golpe de Estado, muchos compañeros desaparecidos, presos, nosotros mismos estuvimos pasándola muy mal. Bueno, una etapa que me potenció en otro sentido, en el tema de trabajar no para uno, sino para los demás. De ahí que me metí como dirigente de la Asociación de Actores. Te estoy hablando que ya estamos rondando por el año 80, 82, 83. Yo ya había tenido vínculos con la Asociación de Actores desde Mendoza. Cuando en Mendoza se formó la Asociación Mendocina de Actores, yo fui dirigente de esa lista, siendo muy jovencito, y tenía esa inquietud. Entonces yo veía en Mar del Plata
veía como una desunión de actores. Entonces yo digo, bueno, me voy a meter en la asociación de actores para tratar de aglutinar. De ahí, no sé si te acordarás, que hacíamos los encuentros de teatro marplatense. Claro. Que la idea era que nos juntáramos todos y nos viéramos. Porque el problema que yo veía era que acá, si vos eras actor del Tano Lauretti, no ibas a ver el teatro, qué sé yo, que hacía en aquel momento Clelio Rosa, por ejemplo. Y era, viste, eso a mí no me gustaba. Y yo digo, bueno, voy a hacer un encuentro de teatro marplatense desde la Asociación de Actores y vamos a ir aglutinando. Y yo me acuerdo que hacíamos peñas para recaudar fondos y a las 11 de la noche no teníamos ni vino, ni empanada, ni sándwich, de la cantidad de gente que iba. Y entonces se fue dando que la gente se iba como... Primero que nos veíamos todos, porque íbamos a ver todas las obras de todos los compañeros, de todos los colegas. Y después la gente se iba metiendo en la asociación de actores. Tal es así que yo me acuerdo que en una elección votamos casi 500 actores, que ganó Iris Laine, me acuerdo, ¿cómo se llama? Secretaría General. La conducción en ese momento, ¿no? Como ella era como delegada general. Y me ganó a mí por 2 votos. Pero a mí no me importaba eso. A mí me importaba que la asociación siguiera creciendo, siguiera trabajando, porque eso nos daba aire para otras cosas que íbamos consiguiendo. Yo siempre digo, hago esa comparación de esa época con esta época, y yo digo, todo lo que está pasando hoy en día, si nosotros tuviéramos, esto no pasaría. Por ejemplo, que no tuviéramos Secretaría de Cultura, que no tuviéramos el Centro Cultural Osvaldo Soriano totalmente destrozado, bueno, todo lo que hemos perdido en el camino. Eso en esa época no hubiese pasado, al contrario, iba creciendo, creciendo. Y bueno, y yo paralelamente con el tema del encuentro de teatro lo conozco a Lito Cruz, que en aquel momento era la Dirección Nacional de Teatro y Danza. Lo conozco y me dice, Huguito, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un encuentro de teatro marplatense. Y como era Lito muy campechano, che, hay que darle una mano a Hugo. Y bueno, y le dicen, ¿qué te podemos ayudar? No sé, le digo, lo que puedas. ¿Querés que te mandemos un elenco? Nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos. Bueno, mandalo. Bueno, y así empezó digamos, a germinarse lo que fue después la ley 24.800. La Ley Nacional de Teatro, que crea el Instituto Nacional del Teatro. Exactamente, que hoy es el INT, que bueno, está medio stand-by. Y empezamos a trabajar porque, digamos, no fue una idea nuestra, de nuestra generación, sino que fue una idea de generaciones mucho anteriores a las nuestras, que sea Onofre Lovero, Víctor Bruno, toda la gente, la maravillosa gente del teatro independiente de esa época, ¿no? Del Nuevo Teatro, La Máscara, el ABC, bueno, el Teatro del Pueblo, toda esa gente. Entonces nosotros fue como que tomamos un poco la posta de eso y seguimos laburando. Teníamos reuniones con muchos compañeros y colegas de distintos lugares del país donde se podía hacer y cuándo se podía hacer porque la situación económica no era fácil, hasta que bueno, se trabajó sobre la ley, empezamos a trabajar sobre esa historia y en principio la ley fue enviada. Teníamos un gran tipo dentro del gobierno que se llamaba Juan Carlos D'Amico, que después Juan Carlos D'Amico fue presidente del Instituto Cultural de nuestra provincia, y él manejó mucho internamente con los diputados, senadores, para que esa ley salga. En principio esa ley sale, pero la veta Menem. Salió en la época de Menem y él la vetó. Dijo que no, porque él era muy amigo del establishment artístico, claro. Acordate, Gerardo Sofovich, etc. Claro. Y él pensaba que iba a perjudicar al teatro comercial, y no es así, porque el teatro comercial se nutre permanentemente de grandes actores y grandes actrices que salen del teatro independiente. Eso lo ha dicho Rotten, Berlino Patalano, todos lo han dicho. Y bueno, hasta que en la época de Duhalde, estando Rubén Estela, de secretario de Cultura de la Nación, salió como por un tubo la ley. Y bueno, en esa época salió en el año 97-98.
Y me tocó en suerte porque Lito quería aglutinar a todos los que habíamos estado trabajando, digamos, en el Consejo Ejecutivo. Y fui el primer representante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me acuerdo que el papá de Freddy Pergolini, Arnoldo, iba a mi casa. Yo iba y vivía en un primer piso y había que subir la escalera. Iba Arnoldo porque había que llenar papeles, te faltaba un punto, una coma venía de vuelta, un desastre. Y todos estábamos bastante complicados, ¿no? Claro. No entendíamos mucho. Aprendiendo, claro. Aceitando todo lo que es el sistema, bueno. Iba el papá de Freddy, tocaba el timbre y él decía, hola, pase. No, Huito, baja vos, que tengo. Y bueno, y así fuimos armando los primeros subsidios. Me acuerdo que los primeros convenios se filmaron en lo que era, ¿cómo se llama?, el Galpón de las Artes, ahí en la calle Rivadavia, claro, donde ahora es el Club del Teatro. Su primer sede, digamos. Claro, y ahí firmamos los primeros convenios. Bueno, vino gente de la zona, de Bahía Blanca, de otros lugares, algunas compañías, ¿no? Todavía no, muchos tampoco creían en el Instituto Nacional del Teatro. Había, viste, como siempre, ese descreimiento y con razón. Y con razón. Claro. A la par de esta labor de gestor de la que estás hablando, vos ya venías desarrollando tu labor de actor y de director, y con el grupo La Granada, que me interesa mucho focalizar en eso, ya en los 80, ¿no? Claro, en principio el grupo La Granada, primero nace el ITEM, que es el Instituto Teatral Marplatense, que lo dirigía Carlos Owens. Y con él hicimos varias obras, con Hilda Marcó, con Juan Carlos Cabello, que se Leonora Finkel, Irma La Rosa, hicimos varias obras hasta que yo tenía la necesidad de despegarme un poco de Owens, porque me sentía como muy dependiente de él. Entonces formamos lo que se llamó el grupo La Granada, porque hicimos la obra de teatro La Granada, de Rodolfo Walsh, y le pusimos de nombre La Granada en homenaje a Rodolfo Walsh. Eso, el estreno fue el 17 de octubre de 1987. Ahí trabajaba Jorge García, Chiche Luque, Roque de Basualdo, Jorgito Ramírez Jara y Víctor Iturralde. Todos hombres, no queríamos mujeres en el grupo. Era como un club de machistas, no, un chiste. Y bueno, después hicimos varias obras como La Granada, que se Gambetta. Aparte, le pusimos equipo y no grupo, porque ahí hubo una discusión, porque yo entendía o entiendo como grupo que es una cuestión mucho más comprometida. Tenés que tener compromisos ideológicos, proyectos muy importantes de tu vida, y en cambio el equipo es como que entrás y salís sin ningún compromiso. Yo te necesito a vos, te digo, mira, hay tal proyecto, ¿te gusta? Con el libro de pases abierto. Exactamente. Entonces, porque aparte yo ya venía un poco castigado por esa cuestión afectiva, por el tema de mi teatro en Mendoza, donde, bueno, hay compañeros que ya no los tengo al lado mío, que han fallecido, bueno. Y entonces empezamos a trabajar y fue una época muy hermosa, muy linda, pero yo creo que fue una época linda en Mar del Plata, porque estaban las Divinas Comedias, estaban Los Trashumantes, que el otro día justamente vino Sergio París al festival que hago en marzo, con una colega nuestra española, y fue Jorge Rivera Wolan también, y nos empezamos a acordar de esa época, claro, que era linda. También estaba, bueno, Antonio Mónaco con su grupo del taller, Enrique Baigol, que también tuve la suerte de laburar con él en la Cortina de Valorios. Bueno, era una época linda, y yo creo que eso fue fruto de los encuentros de teatro. Es como que cuando vos decís a veces, ¿por qué no te saludo si yo no te hice nada y ni vos me hiciste nada a mí? ¿Por qué? Porque vos eras del elenco de tal, o vos trabajás con fulano o mengano. Es ridículo, pero bueno. También respondía a un clima de efervescencia de la primavera democrática, claro, exactamente, ¿no? Postdictadura. Claro. Eso también tenía
que ver porque era una necesidad de juntarnos, de vernos, de abrazarnos, de proyectarnos. Eso también tenía que ver, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no está pasando ahora. Es como que ahora estamos viviendo una etapa como amesetado, ¿no? Como una meseta, una etapa de incertidumbre. Está pasando todo al revés de lo que pasó, digamos, en la década del 80, después de la democracia. Sí, inclusive a 40 años, que un poco era lo que motivaba también esta temporada, pensar que había cuestiones que se creían conquistadas y que en realidad vuelven a correr peligro, ¿no? Sí, Digo, sí, como, sí. como tomar conciencia de eso y también del rol que puede cumplir el arte, el teatro en particular, Sí. en este contexto, ¿no? Sí, porque por lo menos, viste, yo la entiendo de esta manera. Entiendo que el arte no puede ir al margen de las cuestiones políticas que se van sucediendo. Yo creo que el arte paralelamente tiene que ir a... Yo siempre digo que el teatro, por ejemplo, acompañó mucho a digamos, a los proyectos políticos que se fueron sucediendo en el país. No por nada estuvo el teatro abierto allá por el 80, 81, 81, 82, que fue una movida. Y después el teatro siempre ha estado, por ejemplo, al lado de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, haciendo teatro por la identidad o acompañando en distintas temáticas. Y me parece que eso, no solamente el teatro, la música y las artes plásticas también, la danza también, pero el arte siempre tiene que ir acompañado de lo que va pasando políticamente. A mí me parece que en este momento es como que nos está faltando una respuesta al arte, pero creo que cuando nos acomodemos vamos a salir. ¿Cómo fue? Nuevos proyectos. Claro, ¿cómo fue después el derrotero del equipo teatral La Granada, digamos? ¿Cómo siguió? Porque hasta la actualidad sigue existiendo con esa posibilidad de que va variando su conformación, digamos? Bueno, en principio hubo, digamos, la gente que estamos más en la actividad, que es Víctor Iturralde y yo. Chiche Luque se fue a vivir a Ecuador. Roque lamentablemente falleció y Jorgito Ramírez Jara está viviendo en Santa Clara también, pero está medio retirado. Y después la gente, porque no es fácil mantenerse en esta profesión. Esa es otra de las cuestiones que a mí me parece que se tendría que plantear, y sobre todo los formadores de futuros actores o actrices, que tenés que tener en claro por qué y para qué haces esto. Y eso a mí me lo enseñaron muy de jovencito, el por qué y para qué. Yo tuve la suerte de tener no como profesora personal, pero sí hice talleres con ella, con Galina Tolmacheva, que era una alumna directa de Stanislavski, y ella era muy rigurosa en el trabajo. Y que recala en Mendoza específicamente. Claro, ella fue un poco la precursora del teatro en Mendoza, que sea Tino Pascal y Aldo Braganini, muchos actores salieron de esa escuela, Carlos Owen también. Y eso a vos te forma de una manera. Y voy a que yo ya voy a cumplir 58 años en la actividad. Voy a cumplir 73 y tengo de los 73 años 58 haciendo teatro, con todo lo que me ha pasado. Y después, bueno, me casé, tuve hijos, mis hijos son todos recibidos, o sea que paralelamente a la actividad teatral, yo hice mi vida como cualquier tipo normal, claro, ¿no? Porque la gente, viste, te pregunta, ¿y de qué vivís vos si haces teatro? Y yo vivo del teatro, porque yo también iba a lo que vos me preguntaste, ¿qué derivó La Granada? Derivó en que la gente no tenía claro por qué y para qué lo hacía. Salvo Víctor, que sigue en la actividad, ahora no porque está con problemas de salud, qué sé yo, pero sigue en la actividad. Y eso tiene que ver porque la tenemos clara, así como se dice vulgarmente. Y yo dije una vez, me planteé, digo, Mar del Plata tiene un techo, vos podés llegar hasta ahí. Entonces dije, ¿por qué no me voy afuera, al exterior?
Y lo probé y me fue muy bien el extranjero. Yo vivo mucho de cuando voy a hacer funciones afuera. Realmente ahí gano plata. Acá no gano plata. Si salgo empatado, gano 2 pesos para irme a tomar un vino y una pizza, bárbaro. Pero sé que es el techo. Pero lo que también tengo en claro, que vos podés vivir de la profesión. Si te la sabés rebuscar, si la tenés clara, ¿por qué y para qué hago esto? Yo siempre digo, y si en vez de, le decía al grupo de teatro La Granada, en vez de nosotros poner un grupo de teatro o un equipo de trabajo teatral, ponemos una fábrica de camisas, ¿qué hacemos después con las camisas? Hay que salir a venderlas. Y con el teatro es lo mismo. Vos haces una obra de teatro, yo llevo Potestad, debe hacer 20 años que la vengo haciendo. Y me la piden, y me la piden. Ahora se reestrena otra vez Potestad en Buenos Aires. Y vos decís, ¿cómo? Y vos le proponés a la gente que sea un proyecto y no se la cree el proyecto, ese es el problema. O sea, es como que vos decís, no, tengo que hacer la obra, hago 4 o 5 funciones, me gano el premio Estrella de Mar, sí o no, y listo, se terminó el tema, voy a otra. Y no es así. Cuando vos tenés esta oportunidad de conocer tantos otros territorios teatrales, Sí. y volvés tu mirada a Mar del Plata en la actualidad, ¿qué ves? Y veo que barco anclado nunca llega a destino. Eso es lo que veo. Porque vos decís, por ejemplo, vos sos profesor de teatro, ¿no? Sí. Ok. Vos decís, la Escuela de Teatro Municipal de Teatro, ¿cuántos años tiene en Mar del Plata? 48 años, sí, creo. Bueno, y vos, si hay una escuela de teatro que se supone que larga todos los años 5, 10 actores, actrices, en 50 años, ¿cuál es la movida que tenés que tener en Mar del Plata? Impresionante, impresionante. Y sin embargo... Pero la movida cuantitativamente ha crecido y cualitativamente también. Sí. ¿Qué otras falencias hay para que este diagnóstico siga siendo negativo en algún punto? Que suponete, la mayoría de la gente dice, no, la gente no va al teatro. Y yo le digo, grave error, la gente va al teatro, no nos viene a ver a nosotros, que es distinto. Ahí está el tema. ¿Por qué la gente va al teatro? Ponedle, qué sé yo esta temporada fui mucho al Teatro Auditorium, al complejo, porque fui al Pairó, la Nashma, Auditorium, y era una romería de gente. Está bien, es una política de la provincia, ¿cierto? Del Instituto Cultural Provincial. Exacto. Que regalaban entrada, o la entrada era muy barata, etcétera, etcétera. Pero el tema es que, vuelvo al ejemplo de las camisas, si todos los actores de Mar del Plata nos juntáramos y trabajáramos para que ese público que va al auditorium, porque yo te digo que por día entre las 3 salas iban, no sé, 2.000, 3.000 personas. Si nosotros... Mira, ahora me acordé de que yo tenía metido en la cabeza cuando vine a Mar del Plata que acá en la década del 50, 60 dicen que había un público cautivo de 5.000 personas, que iba a ver todo el teatro marplatense. Si vos dividís esas 5.000 personas por, ¿cómo se llama? Por 100 funciones, te va a dar 50 personas por función. ¿Quién hace acá en Mar del Plata un elenco que haga 100 funciones a 50 personas por función? Ninguno. Y ese es el tema. Tratar de que el público marplatense, acá esta ciudad tiene 700.000 habitantes, no es una ciudad de 20 habitantes. Entonces, ¿cómo puede ser que no nos vengan a ver a nosotros y vayan al auditorium? Está fallando algo de las estrategias de comunicación y de convocatoria al público, porque es una ciudad que creció en cantidad de habitantes, creció en actividad teatral, pero hay algo que no termina de darse, ¿no? Porque te estoy hablando, en esa década yo creo que la cantidad de habitantes de Mar del Plata no llegaba a 300.000, y sin embargo la gente iba al teatro. Y eso era lo que yo apuntaba cuando estaba en la asociación de actores. Lo que yo quería era que la gente viniera al teatro. Pero ¿qué pasa? Ni nosotros mismos nos vamos a ver. Me acuerdo de Rubén Bebeber, que en aquel momento era director de Cultura de Tandil, me decía, ustedes los marplatenses, si se fueran a ver entre ustedes, llenan la sala todos los días. Pero no nos vamos a ver.
fulano no me viene a ver a mí, yo no lo voy a ver a fulano, y bueno. Y vos ves en el Facebook, la mayoría de actores hablan, fui a ver a tal o cual de Capital Federal, genial, maravilloso. Nunca habla de que me fui a ver a Hugo Kogan, ¿no? Horrible, lo que vos quieras poner, pero no me vienen a ver. Y a los otros sí. Y vos decís, yo te digo, hago con muchísimo sacrificio, a vos te consta, los festivales iberoamericanos de teatro. Llevo 20 años haciéndolo. Yo te puedo contar con esta mano, me sobran los dedos, para decirte mis colegas marplatenses que vienen a ver una obra. No vienen. Y eso a mí no me perjudican, ¿viste? Perjudican a toda la movida teatral, a la escuela de teatro, perjudican a esta historia que hablábamos de qué vas a vivir vos. Porque yo le meto a todo el mundo en la cabeza, ¿cuánto gana, qué sé yo, no sé, una empleado X por mes? ¿300 o 400 lucas? Bueno, en teatro vos podés triplicar esa cantidad. Sí sabés moverte, sí sabés moverte. En esta necesidad de ir sintetizando y llegando al final, me pregunto, volviendo a Hugo Kogan, creador escénico, ¿qué es lo que en este momento te motiva para crear? Para crear, sea desde el rol de actor, de director, en los distintos roles que vos te desempeñás. ¿Qué es lo que te mantiene justamente entusiasmado con el teatro como para seguir creando? Mira, a mí fundamentalmente me ayudó muchísimo el salir del medio. Cuando yo empecé a viajar, creo que mi primer viaje importante fue a Venezuela, a un festival internacional de teatro, que nos eligió, en aquel momento era Gustavo Ott, el autor que dirigía el Teatro San Martín de Caracas, Venezuela. Y yo fui con la secreta obscenidad de cada día, y ahí me hizo un clic en la cabeza. Yo dije, yo quiero viajar. Es más, cuando empezó toda la historia del INT, la ley 24.800, que con Lito Cruz fundamos lo que es hoy el CPTI, él me quería de director ejecutivo en el CPTI. Le digo, no, le digo, yo me voy, le digo, yo quiero viajar. Y después, bueno, me fui a Europa con la secreta obscenidad, con un actor mendocino, y el primer año que fuimos perdimos plata, porque nos pagamos todos nosotros, pero yo dije, esto es una inversión. Le digo, el año que viene volvemos y nos vamos a llevar 20.000 euros cada uno. Y así fue. Al año siguiente volvimos, y cuando vos te ves con la gente, empezás a conocer a la gente, pero no por internet, sino como estamos hablando ahora, frente a frente, es totalmente distinto. Y ya después, boom, de ahí Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, qué sé yo, después Brasil, Colombia, hasta en Canadá estuve, premio en Canadá, en Brasil, en Colombia, en España, y acá nunca gané el premio Estrella de Mar. Bueno, y sin embargo vivo. Bueno, no, a lo que voy y a tu pregunta es eso, que te abre enormemente la cabeza. Primero, que el teatro argentino está muy bien visto en lugar donde vaya. Voy a decir, actor argentino, me acuerdo cuando llego a Canadá, llego a Toronto, de ahí me tenía que tomar el avión a Montreal, y delante mío había una parejita que yo los miraba y le encontraba cara conocida. Hasta que cuando vamos a embarcarnos, le digo, ¿usted es un argentino? Sí. Y empezamos a hablar. ¿Quién era? Patricia Zangaro y Rafael Sprejolburg, que iban a dar unos talleres. Entonces, a lo que voy, y en España, ibas a un teatro, había estado Tolcachir, ibas a otro teatro, Héctor Presa con La Galera Encantada, y así, lugar donde iba, argentinos por todos lados, haciendo teatro. Y eso a mí me estimula mucho. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de quedarme a vivir en otros lugares, pero nunca me interesó, siempre me gusta estar, soy muy argentino y muy, digamos, ahora de la costa atlántica. Pero ahora en estos momentos con incertidumbre me está dando vuelta en la cabeza de irme. Por ejemplo, tengo mucho trabajo en México, en España, y lo estoy pensando, porque esta realidad me pega muy fuerte.
Muy Pero esto fuerte. también pasará. Sí, bueno, Gracias, Hugo. no, gracias a vos y bueno, hay que seguir adelante, que barco anclado nunca llega a destino. Gracias. Un nuevo episodio termina. Te invitamos a seguir compartiendo las diferentes maneras de sentir y de pensar nuestro territorio teatral.